conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. En el nombre del Señor. Quiero compartir contigo los minutos que nos quedan, por lo menos, acerca de qué es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, hay que tener claro que la palabra en el original significa que es un regalo inmerecido. Es algo a lo que no éramos acreedores. Algo por lo cual nosotros no teníamos que trabajar, o no era algo que nosotros heredamos. Era simplemente algo que a Dios le plació derramar sobre el pecador que ha reconocido su maldad. Y uno pregunta, ¿pero quién es pecador? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por ende, todo, cada ser humano que ha nacido en esta tierra, de madre y padre, en carne y hueso, ha pecado de alguna manera u otra, sea de labio o de pensamiento o de acción. De una manera u otra hemos pecado. Hay dos clases de pecado en particular. Hay un pecado que se llama el pecado de omisión, que es lo que uno sabe que es lo bueno y no lo hace, y el pecado de comisión o de cometer algo, que quiere decir que hacemos algo. O sea, que omitimos algo o hacemos algo. Son dos tipos de pecados que se cometen, y muchas veces la Biblia misma dice claramente que a veces el hombre, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Eso le es pecado a la persona. Por ende, todos nosotros, de una manera u otra, el que más, el que menos, o a mayor escala o a menor escala, hemos fallado delante de la presencia del Señor. Y quiero por ende irme un momentito al principio de todas las cosas, allá en el libro de Génesis, capítulo 1 y 2, cuando Dios creó al hombre perfecto, creó al hombre de una manera santa, a una manera que era a imagen y semejanza de Dios. Y Dios establece en el centro del jardín muchos árboles, entre ellos dos árboles en particular. Uno, el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios le dice al hombre, no coma de ese árbol. Un solo mandato le dio Dios, no coma de ese árbol, no lo coma, porque el día que tú comas de ese árbol, ciertamente tú vas a morir. Dios le está diciendo, claramente te lo estoy diciendo y sin alegoría, vas a morir el día que tú comas de ese árbol. Y el otro árbol era el que Dios quería que el hombre comiera, era el árbol de la vida. Si el hombre participaba del árbol de la vida, el hombre viviría eternamente en la presencia de Dios. Sin embargo, el hombre, escuchando la voz del enemigo, lamentablemente comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera. Y ciertamente ese día el hombre murió. El día que Adán y Eva comieron de ese árbol, el hombre murió. Te voy a decir cómo el hombre murió. Hay tres formas que el hombre muere. La número uno es que la muerte entró por causa del pecado de Adán y Eva. La muerte entró, y por cuanto Adán pecó, la muerte entró, y faltaba simplemente cuestión de tiempo de que el hombre pues muriera. Número uno. Número dos, la segunda forma en que el hombre murió en ese momento fue que, ya que el pecado nos separa de Dios, espiritualmente hablando, el hombre se consideraba muerto en sus delitos y pecados. Y la tercera forma en que el hombre pecó, o que el hombre moriría, era que el hombre estaría destinado a vivir separado de la presencia de Dios. Número uno era que la muerte entró en ese momento al hombre, y por causa de Adán y Eva haber comido del árbol de la ciencia, el bien y el mal, lamentablemente la muerte entró, y por eso es que nosotros morimos o a los 70 o a los 80 o posiblemente un poquito más allá, pero nadie pasa hoy en día de más de 120 años. Esa es la muerte física que entró en el hombre. La segunda es todo aquel que no conoce al Señor, todo aquel que todavía está apartado de Dios. Lamentablemente esa forma de estar apartado de Dios es muerte espiritual, porque en Dios está la vida, y el que no está en Dios lamentablemente está muerto en delitos y pecados. Y la tercera forma de que el hombre murió, volví te la repito, es que cuando llegue el momento en que Dios nos llama a su presencia, lamentablemente el que vivió sin Cristo y murió sin Cristo pasará la eternidad separado de la presencia de Dios. O sea que ese día que el hombre comió de ese árbol, lamentablemente el hombre pecó. El hombre murió, perdóname. Y de ahí en adelante el hombre quedó separado de Dios. Y Dios puso querubines a la parte de afuera del jardín del Edén. Llámanos al 787-832-4592.
832-4592 o el 832-4050. 832-4592-832-4050 para la oración. Queremos orar por ti que en este momento te sientes separado de Dios. Queremos orar por ti que en este momento te sientes como que tu vida ya no vale nada o que no tiene sentido. Hoy queremos decirte que todavía hay una esperanza de parte de Dios para que nos llame, porque queremos orar contigo, queremos que te reconcilie si estás apartado, queremos que te convierta si nunca has conocido a Dios y queremos que te afinque más con Dios si estás entre las dos aguas, sea de una forma o sea de la otra. Queremos que nos llame porque te queremos dirigir por el camino correcto para que tengas más que una religión, una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. El 832-4592, el 832-4050 para la oración. Y lo que me llama la atención, pastor, es que cuando Dios separa al hombre del jardín del Edén, uno dice, pero Dios no quería que el hombre comiera del árbol de la vida. Ese no fue el propósito de Dios, establecer el árbol de la vida en el centro del jardín. Lo que pasa es que si Dios dejaba al hombre en esa condición, estando en el jardín del Edén, el hombre en su inocencia posiblemente pensaría, pues quiere decir que si ahora como del árbol de la vida, viviré eternamente bien con Dios. Y Dios, sabiendo que eso no era así, saca al hombre del jardín para que el hombre en esa condición de pecado no comiera del árbol de la vida, porque viviría eternamente en esa condición. Y si el pecado nos separa de Dios, lamentablemente el hombre viviría eternamente separado de la presencia de Dios. Y Dios en su sabiduría saca al hombre del jardín, pone unos querubines en el mismo medio para que el hombre no vuelva a encontrar su camino al árbol de la vida. Me llama la atención que Dios siempre tuvo el propósito de querer estar en el medio del lugar donde estuviera el hombre, porque Dios quería tener relación con el hombre. Dios quería tener una relación de padre a hijo y de creador a creación constantemente. Pero ahora que el hombre está en la condición de pecado, en una condición caída, lamentablemente Dios no habita en un lugar sucio. Dios no habita en un lugar de pecado. Por ende lo saca por un tiempito hasta que después lo trajera nuevamente a su presencia. Y para allá que vamos ahora. Sin embargo, cuando Dios establece los querubines, me llama la atención que después que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Él le dice a Moisés que cree un tabernáculo en el cual Dios moraría en ese tabernáculo para habitar en el medio con su pueblo. O sea que Dios quería habitar con su pueblo. Y le dice a Moisés, hazme un tabernáculo con unas características específicas para que Dios morara entre medio de su pueblo. Ese lugar se llamaba el tabernáculo. Y en ese tabernáculo, que se componía de tres partes, una de ellas era el atrio, que era donde el hombre venía y reconocía su pecado y traía un sacrificio a Dios. Y estando entonces ahora con ese sacrificio, el hombre por lo menos tenía la oportunidad de que su pecado quedara cubierto y pudiera tener relación con Dios. Estaba el lugar santo, que era donde entraban los sacerdotes a ofrecer el incienso, que eran las oraciones del pueblo, era comer y participar del pan que representaba la comunión con Dios. Y era un lugar donde entraban los sacerdotes constantemente, pero estaba también el lugar santísimo, donde nadie tenía acceso. Solamente un sacerdote, que era el sumo sacerdote, una vez al año, para hacer expiación o pedirle a Dios que perdonara los pecados de toda la nación de todo ese año. Sin embargo, antes de ese sacerdote entrar a ese lugar, había algo que lo separaba, el lugar santo del lugar santísimo, y era el velo que separaba un lugar del otro lugar. Pero me llama la atención que también ese velo tenía incrustado dentro, o sea, a la parte de afuera de ese velo, tenía querubines, representando la separación que hay entre el hombre y su creador, entre el hombre y su Dios. Por ende, estaba diciendo Dios, todavía sigue habiendo una separación entre tú y yo. Aunque hay la oportunidad que podamos tener relación, aunque hay la oportunidad que puedas por lo menos estar bien delante de mí y poder participar de los bienes que yo tengo para contigo, hay una separación donde no te puedes acercar a mí en esa condición. 832-4592, 832-4050 para la oración. Después, posteriormente, cuando Dios estaba al hombre de su creador, que era el pecado, estaba sobre el cuerpo de Jesucristo, y al Cristo morir en la cruz, lamentablemente para el hombre que estaba separado de Dios, Cristo tomó el pecado, murió en la cruz del Calvario, y ahora el velo, que era lo que nos separaba de Dios, fue rasgado para que el hombre tuviera acceso directo a la presencia de su Dios. Por ende, vemos que en el templo ese velo que separaba al hombre de Dios, ahora fue afortunadamente rasgado, roto, quebrado,
de parte de Dios, de arriba hasta abajo, abriendo el camino a través de Jesucristo para que entremos a la presencia de Dios. 832-4592, 832-4050, porque queremos orar contigo. Queremos orar por ti, queremos intercederle al Padre en el nombre de Jesús, para que tú sepas que lo que Dios tenía contigo todavía sigue estando firme, porque estamos hablando de la gracia de Dios, que mereciendo la muerte, mereciendo estar separados de Dios, Dios ha hecho un medio para que nos acerquemos a Dios a través de Jesucristo, habiendo roto el velo de separación que había entre nosotros y nuestro Dios, para que entremos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es gracia. Eso es un favor inmerecido. Eso es algo que tú no merecías. Eso es algo que a Dios le plació derramarlo sobre nosotros, que habiendo pecado, Él dice, no te lo imputo, porque Cristo rompió el velo de separación entre tú y tu Dios. Por eso esta mañana te estamos hablando de lo que es gracia. Santo. De lo que es un don que no merecíamos, que habiendo participado posiblemente de adulterio, posiblemente de fornicación, posiblemente de mentira, posiblemente de lascivia, posiblemente de avaricia o de cualquier pecado que merecíamos estar separados de Dios, Dios dice, a través de Jesucristo tienes la oportunidad de volver a acercarte a tu Dios y reconciliarte con tu Creador. Por algo la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, que a quien no conoció pecado, Dios lo trató como el pecado mismo, para que nosotros que nunca habíamos sabido lo que era estar recto ante Dios, Dios imputara la justicia de Cristo sobre nosotros. Dios está diciendo, es cierto, tú no lo merecías, pero Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores, aún estando muertos en delitos y pecados, aún estando haciendo lo malo. Él tenía en su mente claramente lo que Él iba a hacer por nosotros. Por algo Romanos capítulo 12 dice claramente que cuando Cristo murió en la cruz, era porque había algo que Él quería hacer, y era que santificarnos para la gloria de Dios. Y Hebreos capítulo 12, del 1 hasta el 2 dice, claramente dice la Biblia, que por tanto Cristo soportó la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del Padre, porque había un gozo puesto delante de Él. ¿Cuál era el gozo que lo llevó a soportar la cruz? ¿Cuál era el gozo que lo llevó a soportar los azotes? ¿Cuál era el gozo que lo llevó a soportar las bofetadas y los puños? El gozo que había puesto delante de Él era la meta de esta carrera que Él estaba corriendo, la meta de esta pelea que Él estaba peleando, era la salvación de las almas de aquellas personas que reconocerían que por su pecado estábamos separados de Dios, pero que Dios proveyó un medio a través de la persona de Jesucristo. Quiero que tú recuerdes lo que hemos hecho, que lo que hicimos nos separó de Dios y que merecíamos el castigo, pero quiero que tú tengas conciencia de lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Hubo un momento dado en el cielo, un concilio donde Dios pensaba y decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Podría haberse levantado el arcángel Miguel, podría haberse levantado el ángel Gabriel, podría haberse levantado cualquiera de los ángeles, algún querubín, algún serafín, algún ser viviente que está en el cielo, pero ninguno era tan perfecto para venir a la tierra para morir por los pecados. No es hasta que el Hijo de Dios se levanta y dice como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Y Jesús de repente dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10 del 5 hasta el 9, que entrando en el mundo dice claramente que me preparaste cuerpo y he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. 832-4592, 832-4592 o 4050, 4592 o el 4050. Por ende, cuando entra en el mundo, llega a esta tierra en forma humana para tomar entonces condición humana y poder experimentar lo que tú y yo experimentamos. Sí. Él fue tentado en todo según tu semejanza y según la mía.
aquella tentación que nos llevó a nosotros en algún momento dado a pecar, Él también fue tentado. Sin embargo, venció cada tentación porque tenía que llegar a la cruz del Calvario como el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quitaría el pecado de toda la humanidad. Soportó por 40 días y 40 noches las tentaciones de Satanás directamente, pero soportó por 3 años y medio en su ministerio tentación tras tentación, donde el diablo venía y lo acusaba, donde el diablo le cuestionaba quién era él, donde el diablo posiblemente pensaría que te voy a hacer caer tarde o temprano. Sin embargo, lo que él pasó para poder derramar su vida por ti, para que puedas entender el amor que Dios tenía para contigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe en el sacrificio de Cristo, y esto no es de nosotros, es un regalo que Dios nos ha derramado sobre nosotros a través de la persona de Jesucristo. 832-4592 832-4050. Y ahora me llama la atención que ese último día de la vida de Jesús en la tierra, después de haber hecho todas las cosas bien, ahora entonces que el juzgado le meten bofetadas, le vendan los ojos, y dándole bofetadas se burlaban de él y le decían: anda, Cristo, dime quién te dio. Y él, sin embargo, lo mira y le dice: si he hecho algo malo, dime qué yo hice, y si no hice nada malo, ¿por qué me pegaste? Pero había una profecía en Isaías claramente, capítulo 50, versículo 6, donde dice que no escondí mi rostro de los que me injuriaban y de los que me escupían, ni mi barba de los que me la alaban. Di mi espalda a los que me herían. Y había un salmo en el Salmo 129 que dice que los aradores hicieron grandes surcos en mis espaldas. ¿Por qué? Porque ahora empezarían, después de darle bofetada y después de darle puño, hasta el punto de desfigurarlo, que empezaron a latigarle las espaldas. Le hicieron grandes surcos porque el látigo romano, además de ser una cuerda de cuero, tenía entre medio incrustados bastantes pedazos de metal, donde esos pedazos, esas bolitas de metal, golpeaban y causaban hematomas en el cuerpo de la persona. Pero tenían en el extremo 3 cuerdas, donde cada cuerda tenía pedazos de metal o pedazos de hueso o colmillos que cuando entraba engarraba la espalda de la persona. Pues quiero que sepas que ahora Jesús está bofeteado, lo han escupido, le han jalado la barba, le han desfigurado el rostro, y ahora para colmo le meten latigazo tras latigazo tras latigazo. 40 latigazos menos 1, 39 le dieron en las espaldas de Jesús, donde la espalda estaba arrancada completamente, donde cada vez que el látigo entraba y arrancaba carne, con músculo, tendones, con venas y el cuerpo ensangrentado. Volví, lo latigaban sin misericordia. Y volvía un latigazo sobre otro latigazo. Y yo no sé tú, pero yo me he cortado en la mano en algún sitio y me he vuelto a cortar encima y duele más que la primera. Porque una cortadura sobre otra cortadura duele. Pero yo quiero que tú te pongas en la mente a pensar que con tanto rencor que lanzaban el látigo para atrás y lo lanzaban para el frente, entraba a la espalda de Cristo, entraba a los muslos de Cristo, entraba en cualquier parte del cuerpo de Cristo, y cuando alaban con rencor para volver a hacerlo, se llevaba pedazos de carne. Y otro latigazo, y nadie hacía nada por él. Y nadie lo defendía, y nadie se metía, y nadie intercedía. Y nadie decía: por favor, paren ya. Todo el mundo se burlaba, todo el mundo se reía. Y aquel hijo de Dios que estaba en ese momento como un pedazo de carne todo ensangrentado, simplemente guardó silencio, porque había en su mente tu rostro y en sus manos grabado tu nombre. Por eso él soportó la cruz, menospreció lo propio, pensando él: posiblemente hagan lo que quieran conmigo, porque después que una alma reconozca mi sacrificio, derramaré sobre él el don de Dios, que aunque no se lo merecía, me ha placido a mí. Esplendor y de gloria, recibiendo alabanza y adoración, ahora está en la cruz, clavado, adolorido, golpeado, maltrecho, y la gente burlándose, y él desnudo, humillado hasta lo último. Sin embargo, la primera palabra que Jesús habla, los ángeles pensarían que era la orden de venir y caerle a cantazo a todo el mundo. Sin embargo, la primera palabra de Jesús fue: Padre,
perdónale porque no saben lo que hacen. Tal misericordia tuvo Dios al llevar sobre su cuerpo mi pecado y el tuyo, para clavarlo en la cruz del Calvario y darte la oportunidad de que pudieras entrar a la presencia de Dios. Porque lo que te separaba cayó sobre Cristo, para cuando el velo fuera arrancado pudieras entrar hoy a la presencia de Dios. Por eso te estamos hablando en esta mañana que Dios todavía tiene propósito contigo. Dios no te ha abandonado. Tú que estás apartado, Dios te está llamando a su presencia. Isaías 55 decía claramente, que lo leímos casi ahora: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque vuestros caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos son vuestros pensamientos. Yo quiero que tú sepas que usamos ese pasaje muchas veces para hacer ver como que lo que estás pidiéndole a Dios, lo que Dios tiene es más grande que lo tuyo, y sí se puede usar. Pero en el contexto no está hablando de eso. En el contexto está diciendo: mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque vuestros pensamientos son pensamientos inicuos, vuestros caminos son caminos malos. Por eso dice: deje el impío su camino, camino impío, porque mis caminos son perfectos, y el hombre inicuo sus pensamientos, porque pensamientos inicuos no son los míos, mis pensamientos son pensamientos perfectos. Pero todo ser humano tiene un camino inicuo, o un camino pecaminoso, o un pensamiento malo. Por eso Dios dice: pero vuélvete a mí. Vuélvete nuevamente, arrepiéntete y reconoce el sacrificio que yo hice por ti, para que haciendo esto puedas tener la oportunidad de ser perdonado y entrar a la presencia de Dios. Y tengas vida en esta vida, para que estés en la presencia de Dios. Y si mueres hoy o mañana, pase a la presencia de Dios por la eternidad. Ese es el regalo de Dios por la humanidad. Pero aún estando en la cruz, todavía seguían vituperándolo, y seguían maldiciéndolo, y seguían burlándose, aún estando en la cruz. Tanto así que aún los mismos soldados y la misma comunidad y los mismos ladrones empezaron a burlarse también de Jesús. Pero llegó el momento en que una persona, uno de los dos ladrones, le dice a Jesús, habiendo hecho todo lo malo, siendo un ladrón, un mentiroso, un homicida, siendo lo peor de lo peor, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese día sus pecados fueron perdonados. Estando en su lecho de muerte, estando en su último día, ese hombre reconoció que el que estaba en el medio de él, el que estaba al lado de él, no había hecho nada malo. Por ende estaba diciendo: este hombre justo. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ese día Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces lo hayas hecho, no importa con diablo, dame la llave del infierno y de la muerte, porque te vencí en tu mismo terreno. ¿O acaso se te olvidó que la profecía decía que vendría de cierto linaje, que andaría como todo ser humano, que andaría predicando la palabra, que hablaría en parábola, que sanaría al enfermo, que el leproso quedaría sano, que el muerto se levantaría? ¿Se te olvidaron las profecías? ¿Se te olvidó la profecía que decía que sería entregado en manos de malhechores? ¿Se te olvidó que decía que sería bofeteado, golpeado, maltratado, maltrecho, y que sería crucificado? Que serían burlados, que se mofarían, que se reirían. ¿O acaso se te olvidó que decía que moriría, pero el tercer día me levantaría victorioso y tomaría las llaves de la muerte y del infierno? Pues se ha cumplido cada profecía, y tú mismo fuiste usado para cumplir todas las profecías. Por ende, de ese día en adelante, Dios permitió que tú y yo tuviéramos parte con Dios. 832-4592. 832-4050. Queremos orar contigo y queremos llevarte a un lugar que puedas experimentar lo que nosotros experimentamos todos los días, y es estar en la presencia de Dios, es estar en bien parado con Dios a través de la persona de Jesucristo. Ese día Jesús vence la muerte, vence el pecado, vence al diablo, para que entonces ahora todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la vida eterna Dios la ofrece a través de la persona de Jesucristo. Y hoy dice la palabra que Jesús está sentado a la diestra de Dios en las alturas, intercediendo por ti. Quien envió al pastor Germán, quien invitó a los hermanos hoy, quien me invitó a mí hoy,
era Cristo para que tú escucharas la palabra de Dios. No es casualidad, no es coincidencia, no es porque no hay más nada, no es porque no hay otra emisora que tú pudieras escuchar.